Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto poderlos saludar, Pastor Juan Luis Rivas, qué gusto poderlos saludar y bendecir desde acá. Mi querida hermana Ani López, mi hermana Elizabeth Arriaga, les bendecimos en el nombre de Jesús y es un privilegio poder compartir la palabra del día de hoy, la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar acerca de algunos temas. Hemos pasado una semana intensa con los temblores. Luque de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Y como hablábamos el día miércoles, que fue el día después de los movimientos más fuertes, hay gente que pasamos momentos complicados. Yo les conté que me tomó uno de los temblores, el más fuerte, en un edificio de 8 niveles. Nos contaba Chatía Adonis que su hijo trabajaba en un edificio de 12 niveles, donde se siente muy fuerte los sismos. Pero estos son momentos también de reflexión. Todos, gracias a Dios, cuando comentábamos acerca del tema, pues los comentarios acá era de que estábamos confiados en Dios. Claudia Rivera, Silvi Catalán, le bendecimos. Alice Ovalle, qué bueno que ya están por acá. Y todos teníamos palabras de esperanza y me gozo por eso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay preguntas que surgen, hay preguntas que cada vez que hay una tragedia y golpean una comunidad, una nación, un pueblo, hay ciertas preguntas. Pero la palabra de Dios tiene las respuestas adecuadas, la respuesta verdadera y eterna de Dios. Por ejemplo, cuando ha habido tragedias, y vimos en estos tiempos también, en Estados Unidos hubo una inundación, que lo platicábamos también el día miércoles. Zoila Vázquez, le bendecimos en el nombre de Jesús, hermana Zoila, donde murieron muchas niñas, por lo que entiendo eran cristianas que estaban en un campamento, y hubo una gran inundación repentina y muchas de ellas murieron. Y entonces hay preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murieron ellas? ¿Por qué no murieron otras personas? Algunos dicen, miren, ¿por qué no mueren los asesinos, los malvados, y murió una persona buena? Pero Dios, en su plan maravilloso, en su plan de redención, nos muestra qué es lo verdaderamente importante en este tiempo. Y por eso hoy quiero hacer una reflexión, para que nosotros podamos entender y tener la visión espiritual acerca de temas tan profundos que incluso en nuestra vida, cuando golpea alguna tragedia, cuando golpea algún momento difícil en nuestra vida, que nos hacemos preguntas, tenemos que enfocarlas desde la perspectiva de Dios. Por lo que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, y quisiera empezar hoy que me acompañaran al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y vamos a leer 5 versículos de una pequeña conversación que tuvo Jesús. En Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Celia Victoria, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar desde acá. Lucas 13, del versículo 1 a 5. Abuelita Luna, bienvenida. Qué buena ya tenerla por acá, mi querida abuelita. Y dice la palabra del Señor: yo les invito siempre a que ustedes me acompañen desde sus casas con la Biblia, que puedan verla, no importa que sea electrónica, que sea impresa, pero que me acompañen con la lectura de la Biblia. Es sumamente importante. Primero, para que se nos quede la palabra de Dios. Segundo, para corroborar que lo que estamos hablando es verdadero. Y tercero, para que la confianza nuestra no esté en un predicador, sino que esté puesta en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Pues espero que la tengan lista. Vamos a leer.
Dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo, estaban ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces vino una pregunta. Bueno, Jesús realmente escuchó una conversación que estaban entre, me imagino eran sus discípulos, los seguidores de Jesús, estaban comentando allí, podríamos decir, las noticias del día. Cuando hay una noticia muy impactante, cuando hay una situación como esto que acabamos de comentar, de una tragedia en Texas, hace poco escuchamos de una discoteca que se quemó en una de las islas del Caribe y murieron muchas personas, pues ellos estaban. Delia Monterroso, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno poder saludarla desde acá. Pues estaba la conversación. Y estaba la conversación primero, dice aquí, que ellos contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aunque en la Biblia no tenemos el detalle de qué sucedió, probablemente eran galileos que habían subido a alguna fiesta a Jerusalén y probablemente habían hecho algún desorden, algún tumulto, y Pilatos los reprimió de tal manera que ellos murieron en el tiempo en que eran los sacrificios. Y era la comidilla del día. Y entonces hablaban muy probablemente por el contexto, la pregunta o la interrogante que estaba en el aire era la siguiente. Chatea Donis, te bendigo en el nombre de Jesús. De plano, estos eran pecadorazos. Estos que mató Pilato en el día que era el día del sacrificio, seguramente eran terribles pecadores y por eso hubo un juicio sobre ellos y ellos murieron. Ese era el tema que trataban y la forma en que miraban en ese tiempo una situación semejante, una tragedia colectiva. Lidia de Villatora le bendigo en el nombre de Jesús. Y eso y lo comento porque este puede ser el tema de alguna de las conversaciones que podemos tener o podemos escuchar en algún momento. Miren qué terrible esto que pasó y esto de plano el juicio de Dios por gente pecadora, gente malvada. Pero ¿cuál es la perspectiva de Jesús ante estas tragedias? Miren la perspectiva de Cristo. Y entonces les pregunta, ¿ustedes piensan que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia que hace poco sucedió, murió mucha gente conocida. Murió gente creyente y gente impía. Gente que era creyente, ferviente en el Señor y gente que no quería nada con Dios. Pero algunos vinieron y decían, no, de plano los que murieron eran pecadores y Dios los cortó por un juicio sobre la tierra. Y entonces Jesús pregunta, esta gente que murió en este lugar, esta gente que murió en esta tragedia, hablando de esta tragedia que había sucedido en Jerusalén, ¿ustedes creen que pasaron todas esas cosas porque eran más pecadores que todos los demás? Y yo pregunto también aquí, ¿ustedes creen que si le pasa algo malo a una persona que parece buena,
¿Es símbolo necesariamente de pecado? Jesús contesta aquí en versículo 3. Os digo no. Os digo no. La tragedia que pasaron estos hombres en ese momento no era porque eran más pecadores que los demás. Y Jesús llega más todavía a profundidad con esto. Os digo no. Ellos no murieron porque eran pecadores. Dice, antes, y aquí va la enseñanza, y aquí va el énfasis, y aquí va lo importante de cómo ver todas estas situaciones. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesús toma la tragedia, toma un momento determinado, una situación que estaba muy fresca en la mente de las personas. Un grupo de personas habían muerto por una acción militar de Poncio Pilatos y había derramado la sangre de ellos en el tiempo de que se estaba haciendo el sacrificio. Y la pregunta era, ¿Dios permitió esto porque estos eran más pecadores que todos los demás? Y la respuesta de Jesús, que es Dios, es no. Pero mira la reflexión que hace Jesús. Dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El énfasis de Cristo es el siguiente. Hay situaciones que vienen como consecuencia de la maldad humana. Y en estas situaciones pueden enfrentar tragedias buenos y malos. Pensemos en las guerras. La Segunda Guerra Mundial. Habían buenos y malos. Habían creyentes y no creyentes. Y sufrieron muchas consecuencias de la maldad humana. Pero aquí el énfasis de Cristo es: el sufrimiento en la tierra viene por causa del pecado, siempre. O sea, el pecado inició una cadena de maldición sobre la tierra. Se desata la maldad y como consecuencia de la maldad, ya sea por acciones de ser humano o consecuencia del mismo mundo en que estamos ahora, un mundo caído, vienen tragedias. Pero ¿cuál es el énfasis que tenemos que poner? El énfasis no es que nos pueda pasar o no nos pueda pasar una tragedia. El énfasis es que nuestra vida eterna esté guardada con Dios. Que nuestra eternidad y que nuestro destino esté asegurado con Cristo Jesús. Eso es lo importante. Por eso dice, no, estos no eran más pecadores que los demás. Porque la palabra es clara, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y si muere en un momento una persona no creyente, en su escritorio, en sus labores, trabajando, o muere una persona no creyente siendo un asaltante en un robo, si no creyeron en Cristo, su destino será apartado de Dios toda una eternidad. Por eso el énfasis de Cristo es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios para que tu eternidad esté asegurada. Vuélvete a Dios para que tu pasaporte y tu visa ya esté lista para una eternidad con Dios. Porque el otro ejemplo que pone, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pone dos ejemplos: una tragedia provocada por el hombre y un accidente, podríamos decir, que sucedió de una torre que estaba ya probablemente en mal estado o que le estaban construyendo, que se vino un accidente de construcción, donde se vino y mató a 18 personas al caer esa torre. ¿Eran más pecadores estos que murieron aquí que todos los que habitaban Jerusalén en ese momento? Y la respuesta de Jesús nuevamente es no.
Pero lo que nosotros tenemos que ocuparnos es en arrepentirnos, en volvernos a Dios y en caminar. Porque si no, dice aquí, todos pereceréis igualmente, pero aquí está hablando del morir espiritualmente y quedar separados de Dios eternamente. Y esto nos habla que nosotros tenemos que tener esa preparación, ese estado de creer y de nacer de nuevo, en estar cuidando nuestra salvación. Porque lo importante es vivir una vida en la tierra en obediencia a Dios. Podrán venir problemas, podrán venir tormentas, podrán subir los ríos, como dijo Jesús en la parábola del que construye su casa sobre la roca. Podrán venir tormentas, el río subir, venir situaciones difíciles, pero el que está fundamentado en Cristo Jesús, ninguna de ellas lo apartará del amor en Dios, en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante. Porque no debemos enfocarnos en las situaciones temporales, sino debemos tener nuestra vista siempre puesta en la eternidad. En el Evangelio de Juan, en capítulo 9, del versículo 1 en adelante, la misma perspectiva se le presenta a Jesús por parte de sus discípulos. Y al mirar a aquel ciego que era ciego de nacimiento, y que le pregunta a sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se recuerdan del pasaje este? Y era la misma pregunta. ¿Por qué sufren este? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? Claro, ya lo hemos dicho varias veces que el pecado sí trae consecuencias. Definitivamente el pecado trae consecuencias. Dice Proverbios, ¿qué hombre va a poner un carbón encendido en su regazo, en su seno, dice, ¿verdad? Sin quemarse. Y esto habla del pecado. ¿Quién va a tomar algo encendido? ¿Quién va a tomar un pecado? ¿Quién va a vivir y practicar un pecado sin tener consecuencias? Nadie. Siempre hay una consecuencia para todos nuestros actos. Pero hay situaciones que son diferentes. Por ejemplo, le preguntan del ciego a Jesús, ¿por qué está ciego esta persona? ¿Por qué está sufriendo? Porque tiene enfermedad. ¿Pecó este o sus padres? De una vez lo estaban señalando de ser pecador, de estar en pecado. Y este es un problema muy serio, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Pensar que todas las enfermedades son consecuencia de una vida pecaminosa, y no necesariamente es así. Puede ser que algunas enfermedades sí sean por causa de pecado, sí, pero no todas. Y Jesús les dice claramente, dice, no pecó este, tampoco pecaron sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto es importante saber, que para los hijos de Dios, miren, aquí tenemos que separar dos cosas, porque la primera parte de lo que hablamos, de aquellos que sufrieron tragedias, los galileos, los que le cayó la torre, no eran creyentes, porque dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás? O sea, que ellos sí eran pecadores. Ellos no estaban a cuentas con Dios. Y también la respuesta de Jesús, antes arrepiéntanse para que no perezcan como ellos. O sea, estos eran no creyentes que habían muerto en una tragedia general, en una situación difícil. Pero esta era diferente. Jesús dice, miren, este no pecó ni él ni sus padres. Esta enfermedad, esta situación
Dios se va a manifestar en medio de ella para la gloria de Dios. Porque para el creyente, para el Hijo de Dios, hay un propósito en el sufrimiento. Incluso cuando tenemos momentos en que renegamos de Dios. O miren, hay momentos de verdad, situaciones tan difíciles, que las personas pueden creer que Dios es malo al permitir pruebas en nuestra vida. Pero Dios tiene propósitos de bienestar, eso es lo que dice la palabra. Propósito de bienestar y de salvación para la humanidad. Uno de mis pasajes preferidos, que es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces claramente nos habla que para los creyentes, para aquellos que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios, hay pensamientos, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Miren el contraste tan grande. De paz y no de mal, no son de mal para nosotros, para darnos el fin que esperáis. Nosotros esperamos la vida eterna con Cristo Jesús. Y el propósito y los pensamientos de Dios son de paz para con nosotros, para que alcancemos las promesas de Dios. Y estos pensamientos, miren, Jesús es la revelación de estos pensamientos de Dios al acercarse a nosotros en medio de la tribulación. Jesús vino a presentarse a la humanidad, a una humanidad atribulada, a una humanidad en problemas, a una humanidad con enfermedades, a una humanidad con tristezas, con angustias. A esa humanidad bajó el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, para traer ese mensaje que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para aquel que se vuelva a Él. Dios vino a hacer la obra, a enseñar los pensamientos, a manifestar los pensamientos de Dios para nosotros. Y en el capítulo aquí en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús vino para hacer la obra de Dios, vino para manifestar el amor de Dios en medio de la tribulación del ser humano, en medio de la tragedia de una humanidad caída, podríamos decir en desgracia, ¿verdad? Porque realmente caímos de la gracia de Dios como humanidad al pecar. Pero Cristo vino a trabajar, a hacer la obra que el Padre le envió. Y dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo vino para darnos la esperanza, aún en medio de la tragedia. Vino a darnos fe, a ponernos fe en medio del abandono. Como esta persona ciega, que muy probablemente estaba sola. Un hombre que mendigaba, abandonado a su suerte. Pero él estaba en los pensamientos de Dios, como tú y yo estamos en los pensamientos de Dios. Y la luz del mundo, Cristo, la luz del mundo, vino para alumbrarnos en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de cualquier situación de angustia y tribulación. Él vino en esa oscuridad de nuestro dolor. Él vino a alumbrar, a manifestar que los pensamientos de Dios,
que en los pensamientos de Dios estamos tú y estoy yo. Jesús vino a alumbrar en medio de las tinieblas, alumbrar en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestro dolor, hacer la compañía en medio de nuestra soledad. Jesús vino a ser la expresión de ese amor de Dios, que Dios no se quiso quedar simplemente en el cielo, viendo cómo sufrías tú o cómo sufría yo. Y al igual que a este ciego que se acerca a Jesús, hace lodo, los unta en sus ojos y lo envía a lavarse. Ya en la obediencia del ciego, él es sanado. En la obediencia a la palabra de Dios, este hombre rompe aquella tribulación, aquella angustia, se rompe sobre su vida para poder ver la esperanza. Es necesario que podamos ver la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que no te ciegue tus problemas. Que no ciegue tu alma la enfermedad, el dolor o la tristeza. Porque hoy Cristo quiere abrir tus ojos a la promesa de Dios, de los pensamientos de bendición que tiene para tu vida. Pensamientos de paz y no de mal. Pero requiere de nuestra parte obediencia. Como el ciego que obedeció la palabra de Dios de irse a lavar al estanque de Siloé. Allí donde leímos el primer pasaje, que se cayó una torre en algún momento y mató a 18 personas. Ese lugar que lo habían tomado como un ejemplo de muerte e incluso de maldición. Dios mandó a este hombre para que en el lugar donde decían que había maldición fuera el lugar de su bendición, porque Dios cambiará tu lamento en baile, tu llanto en alegría. Cristo es el que puede cambiar nuestro corazón para que podamos abrir nuestros ojos a la bendición de Dios. Porque lo que para unos parecía un lugar de maldición, para este ciego fue el lugar de su victoria. Tenemos que creer a esta bendita palabra. Por eso empecé diciéndole, miren, cuando yo leo la palabra, les pido que lean, que tomen su Biblia, porque aquí están palabras de vida eterna. Y el que obedezca la palabra, aunque sea una palabra sencilla, aunque no te sepas toda la Biblia, pero si tú lees la palabra y el Espíritu Santo abre tu entendimiento y puedes ver y obedecer la palabra, cosas grandes sucederán sobre tu vida. Milagros se manifestarán sobre ti. Este hombre escuchó una palabra: ve a lavarte al estanque. La palabra de Dios no era una palabra teológica profunda. No era pues un escrito rabínico. Pero él escuchó la palabra y obedeció. Y todo aquello que le había hecho la vida triste fue quitado en un instante. Todo aquello que había cargado en una vida, porque desde que nació era ciego, todo el oprobio que había cargado fue quitado en un momento de su vida. La fe que obedece más allá de las expectativas. La fe que obedece más allá de la lógica. Es la fe que activa la bendición que Dios quiere darnos a nuestra vida.
Pero aquí hay otra parte de la enseñanza, porque podemos quedarnos en la parte en la que el ciego fue sanado, en la que el ciego le fue quitado todo aquello que le tenía esclavizado a una vida de mendicidad, a una vida, como decimos en Guatemala, una vida de pordiosero, a una vida de estar extendiendo la mano solamente esperando la misericordia de los demás. Pero aquí vino otra prueba para él, una prueba diferente, pero una prueba que lo llevaría a una mayor bendición. Porque en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y siempre el propósito va a ser de bien y no de mal. Porque cuando el ex ciego sale y da gritos de júbilo y de gozo porque ha sido quitado su oprobio, ha sido quitada su enfermedad, prácticamente se lo llevan preso delante de los fariseos para interrogarlo porque había sido sanado en un día de reposo. Y a pesar de la gran alegría que este hombre tenía, lo llegan a interrogar de tal manera que querían ponerle un yugo de esclavitud nuevamente, pero ahora era un yugo religioso sobre su vida. Cristo vino a hacernos libres, libres, libres de la esclavitud y a ponernos un yugo, únicamente un yugo. Y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El único yugo que nosotros tenemos es el que tenemos con Cristo para caminar juntamente con Él a donde Él camine. No donde yo camine, Él va a ir conmigo. No, es donde Él camine, yo caminaré junto a Él. Ya no tenemos que llevarnos por ritos, por tradiciones, por tantas cosas que quieren esclavizarnos. Porque Dios le abrió la vista al ciego y ahora los fariseos querían esclavizarlo con otro yugo peor. Era con la ceguera espiritual. Y lo llevan y le empiezan a hacer preguntas. Los expertos en religión, llenos de conocimiento de las escrituras, pero con el corazón seco para Dios. No solo es saber la palabra, sino tener un corazón que es receptivo a la palabra de Dios. Yo les he contado este testimonio, pero una vez Dios me habló, yo fui a escuchar, era una reunión de pastores, y un pastor estaba dando una prédica muy linda, muy sencilla, basada en un par de pasajes. Y yo estaba embelesado escuchando esa palabra porque me llegó a mi corazón. Y el Señor me habló que así debía tener mi corazón siempre, un corazón sensible, un corazón que no se endurece por el tiempo, por el conocimiento que uno tiene de oír la palabra de Dios, y entonces tu corazón se pone ya duro y ya no recibe la palabra de Dios. No, que nuestros corazones siempre sean tiernos, inocentes como los niños, que reciben una palabra con emoción cuando viene de Dios, por supuesto. Cuando viene de Dios, ya sabiendo, y la madurez viene en el discernimiento del bien y del mal, del poder entender si esta palabra viene de acuerdo a la escritura o no. Esa es la madurez, pero con inocencia de un niño. Estos fariseos tenían conocimiento, pero un conocimiento sin fe. Y eso te da ceguera espiritual, eso da ceguera espiritual. Es la fe viva en Cristo Jesús la que nos hace experimentar el amor. Los fariseos lo interrogaron con toda su intelectualidad, encontrando supuestas fallas al milagro de Jesús, queriendo que todo el mover de Dios cuadrara con los pensamientos que ellos tenían.
cuando nuestros pensamientos son los que se tienen que someter a los pensamientos de Dios. Dios nos hizo libres, libres para poder escoger el camino del bien, de la misericordia y de la bondad de Dios. No es que Dios se tiene que encuadrar a mis pensamientos. Es que yo me tengo que someter a los pensamientos de Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos habla la palabra de Dios. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos encuadrar a Dios en un pensamiento limitado humano, como hacían los fariseos. Ellos creían que tenían la verdad y querían encuadrar la maravilla del Dios Todopoderoso en su cajita. Cuando nuestros pensamientos son los que se tienen que someter a Dios. Nuestros caminos. No debemos de cuestionar a Dios, sino seguir a Dios en lo que Él nos dice. Si estamos pasando problemas, dificultades, angustias, dolores, no es con nuestros pensamientos que vamos a salir adelante. No es con nuestros propios caminos que vamos a salir adelante. Muy probablemente estamos donde estamos, en el problema que estamos, por nuestros pensamientos y por seguir nuestros propios caminos. Pero dice la palabra de Dios, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Caminemos en los caminos de Dios para encontrar esa misericordia y ese favor, para poder caminar por sobre nuestros problemas, por sobre nuestras dificultades, por sobre nuestros dolores. Los fariseos discutían que Dios no podía hacer un milagro si no era bajo las condiciones que ellos creían correctas. Hay personas que van a encontrar toda clase de pretextos para descalificarte y descalificar lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero el único al que tú tienes que creer, al único en que tú tienes que confiar, al único en que te tienes que aferrar con las dos manos como se aferró Jacob al ángel, es a Cristo. El Dios Todopoderoso, el que cambia tu tristeza en baile. Porque la opinión de las personas no va a cambiar tu condición, pero Cristo es el único que puede transformar tu vida. ¿Se recuerdan que hace poco hablamos acerca de aquella historia de Jesús, donde habló acerca de el rico y Lázaro? Que como aquellas dos personas murieron y el rico despertó en tormentos y Lázaro en el seno de Abraham. Pero me llama la atención algo ahí, porque en la conversación en que se da este rico y Abraham, el rico que estaba en el sufrimiento terrible, le dice: dile que alguien se levante de los muertos para que vaya a hablarle a mis hermanos, para que ellos se arrepientan y no vengan aquí a sufrir esto tan grande. Y Abraham le dice: no, aunque se levantara alguien de los muertos, ellos no creerían. Ahí ellos tienen a Moisés y a los profetas, o sea, ellos tenían la Biblia. Si le creen,
se van a salvar de ese destino. Hay personas que ni aún viendo los milagros van a creer. Pero tú y yo, que hemos creído sin siquiera haber visto la presencia física de Cristo, tenemos una bendición muy grande sobre nuestras vidas. La paz, el gozo y el amor, que son aquellos regalos y preciosísimos y valiosos que el mundo no puede dar, pero que son reservados para los hijos de Dios. Este ciego tiene su milagro y es liberado de la enfermedad. Pero cuando está más gozoso, se tiene que enfrentar a los religiosos que quieren robarle su gozo. En el momento en que él estaba lleno su corazón, pleno de alegría y de felicidad, vienen aquellos que quieren arrebatarle el gozo de su corazón. Pero él no se dejó doblegar, aún en medio de su ignorancia. Y empiezan ellos a quererlo enredar. Pero él le sigue firme. Y entonces dice que los fariseos se enojaron tan grande con él. Y le decían en Juan 9:16. Entonces algunos fariseos le decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo un hombre pecador hace estas señales? Y había gran disensión entre ellos. El milagro que había hecho un hombre sencillo tenía a los más grandes religiosos y estudiosos de su tiempo en grandes debates. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo podría ser esto? ¿Y será que con la ley de la relatividad? ¿Y será que con el Big Bang? Pero te quiero decir que el milagro más grande Dios ya lo hizo en tu vida si has creído en Cristo Jesús, que es pasar de muerte a vida y a vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a este ciego fue expulsado de la sinagoga. Y eso significaba que él ya no podía llegar al templo. Y fue quitado y echado. En medio del día más feliz, ahora es echado y expulsado. Pero dice que cuando él sale, después de haberse enfrentado a los religiosos que no se podían gozar con su gozo, que no podían alegrarse por lo grande que había sido Dios para con él, sale del templo expulsado, pero ya viendo, y se encuentra con Jesús. Y en Juan 9:35 dice, y oyó Jesús que le habían expulsado. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. ¿Para qué Dios permitió una tragedia tan grande en este hombre? La respuesta está aquí. Para que hubiera un momento en que sucediera un milagro en su vida, para que él pudiera ver al Hijo de Dios. El milagro más grande que puede suceder es que nosotros podamos tener un encuentro personal con Cristo. Es el milagro más grande, más allá de un milagro que, gloria a Dios, si sucede en tu vida un milagro de sanidad física, un milagro financiero, un milagro en las relaciones, un milagro de cualquier tipo. El milagro más grande
es tener un encuentro personal con Cristo, que Él se manifieste a ti y a mí. Porque con los ojos abiertos, Él pudo ver a Jesús cuando Jesús se le presentó. En la primera vez que se le presentó, Él no lo pudo ver porque era ciego. Pero Dios hizo un milagro y le abrió los ojos para que pudiera entender que el que estaba frente a Él era el Hijo de Dios. Y Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y pasó de muerte a vida. El milagro más grande y maravilloso. Y entonces Jesús dice una cosa tremenda. Para juicio he venido yo a este mundo. Pero si no, dice en Juan 3:16, aquí mismo en Juan, que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Sí, así es. Pero el juicio de Dios se va a dar en un tiempo final, en el cual solamente el creer en Jesucristo o el no creer en Jesucristo va a determinar nuestro destino eterno. Y dice Jesús, para que los que no vean, vean. Si tú y yo en algún momento estuvimos ciegos en el mundo, arrastrados en el mundo, viendo cosas no como las veía Cristo, sino perdidos en la corriente de este mundo. Pero Cristo un día se presentó a nuestra vida y abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento. Y para que los que vean sean cegados. Porque hay personas que han tenido la oportunidad, como estos fariseos, que tenían el conocimiento de las Escrituras, tenían la oportunidad de poder saber y conocer lo más profundo. Pero decidieron su conocimiento, decidieron por su conocimiento más que por la verdad de Dios. Y termina diciendo aquí en el versículo 41 de Juan 9:41. Si fueran ciegos, Jesús dice, le respondió a los fariseos, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. El reconocer, el arrepentirnos, el volvernos a Dios, es lo que va a traer el perdón de Dios para nuestra vida. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero al orgulloso, al altivo, Dios lo ve de lejos. No rechacemos a Dios. No rechacemos a Dios. ¿Se recuerdan cómo comenzamos con Jesús diciendo? Antes, si no se arrepienten, van a perecer como ellos. El arrepentimiento es esencial en nuestra vida y debe de ser realmente examinar nuestro corazón y volvernos de aquello que hemos dejado de hacer en la voluntad de Dios, o aquello que no hemos hecho, que Dios ha estado motivando a hacer. Porque dice, si fueran ciegos no tendrían pecado. Y miren qué profundo es esto. Por eso un bebé no se le puede tomar en cuenta un pecado, porque si él no sabe qué es pecado, ¿cómo va a pecar? Hasta que la persona tiene conciencia del bien y del mal y escoge el mal, entonces tiene una consecuencia de pecado. Pero ahora dice, como ustedes dicen, vemos, o sea, nosotros tenemos conciencia, conocemos qué es lo bueno y lo malo, pero escogen lo malo, nuestro pecado permanece. El reconocer nuestro pecado y no querer ocultarlo nos va a traer el perdón de Dios y nos va a abrir los ojos a lo espiritual. Lo más hermoso es poder ver con los ojos de Dios. Ver aquello que Dios ha puesto de bendición para nuestra vida. Y sobre todo poder tener nuestros ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo.
Hoy vamos a orar, porque no importa la situación en la que estés pasando, Dios es más grande que toda situación. Dios es más grande que toda tribulación. Dios es más grande que toda enfermedad. Y a Él podemos acudir confiados, dice la palabra, confiados de que no nos va a rechazar, de que no nos va a hacer quedarnos afuera. Podemos entrar confiados como entramos a la recámara de nuestro Padre. Como podemos entrar a la presencia cuando éramos bebés o niños y tuvimos buenos padres y podíamos acercarnos a las piernas de nuestra madre, abrazarnos cuando veníamos llorando o estábamos asustados y sabíamos que íbamos a tener un abrazo que nos iba a confortar, que nos iba a quitar el temor. Así podemos acudir hoy a la presencia del Padre para que en medio de nuestras tribulaciones Él sea el Todopoderoso, el que nos suple, el que nos guarda, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestra roca fuerte, donde podemos pararnos en el momento de la necesidad. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios bendito, porque en medio de este mundo, Señor, que anda en el pecado, este mundo, Señor, que sufre las consecuencias y el dolor del pecado. Tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Tú viniste para que por medio de ti, aquellos que crean en ti, que confiesen tu nombre, que mueran al mundo para vivir tu vida, la vida en ti, podamos tener una vida nueva, una vida llena de esperanza, de júbilo, de gozo, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar. Padre, yo te pido que toda tribulación, angustia, problema y dolor que estemos pasando tus hijos, Señor, hoy tengamos conciencia que nada de esto se ha salido de tu mano. Y en todo esto siempre hay un propósito, y el propósito tuyo siempre va a ser de paz y no de mal. Te pido que te manifiestes, mi Dios bendito, libertando a tu pueblo, así como libertaste a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo sacaste con mano poderosa y con brazo extendido. Así hoy saques a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, Señor, de toda situación en la que estén pasando en sus casas, sus hogares, en su salud, en sus finanzas, que con brazo fuerte y con mano extendida, hoy, Señor, nos hagas ir más allá del problema, que podamos ser como aquel ciego que hemos leído aquí en la palabra, Señor, que lo que era imposible para los hombres, para ti es posible. Y que podamos ser, Señor, sanados, que podamos ser libertados, que podamos ser, Señor, restaurados y restituidos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que cuando este milagro se manifieste y estos milagros se manifiesten en nuestras vidas, que no permitamos que nadie nos quite nuestro gozo, que nadie nos quite nuestra fe en lo que tú has hecho en nuestra vida. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Es un verdadero gusto haber podido compartir con ustedes. Eric Calvillo, qué bendición poderlo saludar. Ruti Joel, te bendigo en el nombre de Jesús. Es una bendición poderlo saludar y bendecir.
Los esperamos el día miércoles, donde vamos a tener ya nuestro primer estudio del primer capítulo del estudio del libro del profeta Malaquías. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Si te es de bendición estas predicaciones, compártelas con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, con tus listas de las redes sociales. Señor les bendiga, y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas y puedes contactarte con nosotros. Que el Señor les bendiga. Les mando un gran abrazo, un ósculo santo en el nombre de Jesús. Sandra de Cid, Delia Monterrosa, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, mi querida Elizabeth, Chatía Donis, qué bendición poderte saludar. Sandra de Cid, bendiciones. Y los esperamos el día miércoles acá en el Olivo Ministerio. Muy buenas noches.